excongresista de la República. Señora Bartra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Rumbo al Poder. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y creo que el programa o el nombre de tu programa ahora es mucho más trascendente, ¿no? Estamos en una segunda vuelta en la cual hay dos partidos claramente ya en carrera, ¿no? Tenemos a Perú Libre y a Fuerza Popular, amén de las actas observadas que, como sostuvimos siempre, el jurado tendrá que resolver. Hay un gran porcentaje de actas observadas que, sin embargo, dada la distancia que hay entre los candidatos, creo que nos tiene un panorama ya definido. Hay dos candidatos en segunda vuelta, hay dos posibilidades y esas son las circunstancias que enfrenta nuestro país y ahí tenemos que decidir. Ya, hablemos no de los creo dos que el que pasaron a la resultado... segunda vuelta. Partamos por Pedro Castillo. Hace falta, mirando a Pedro Castillo, sin ánimo de terruquear, porque yo sé que usted se pronunció pidiendo que no lo terruqueen, que no se estigmatice una candidatura, pero sin ánimo de terruquearlo, que no es nuestra pretensión, con la intención de que los peruanos tengan la garantía de que este país no será una Venezuela con una izquierda radical, un socialismo radical. ¿Necesitamos con Pedro Castillo una hoja de ruta tipo Yantumala? En la primera todos han tenido un plan de gobierno dentro de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones con bases establecidas. En la segunda vuelta, conocidas dos únicas opciones, hay que dejar de lado cualquier extremismo. Y sin necesidad de una hoja de ruta, por ejemplo, para el fujimorismo, ya hemos escuchado que ellos van a recoger lo mejor de todos los programas de gobierno, de todos los planes de gobierno, en los cuales haya similitud o aquellos que ellos no han considerado creen que el Perú necesita para poder salir del hoyo en el cual se encuentra. Eso significa un plan de gobierno nuevo. Si el fujimorismo está optando por eso, ¿por qué no Perú Libre? ¿Por qué persistir en un plan de gobierno que definitivamente no contemplaba todas las alternativas de solución? Así que yo creo que con los días y pasado la efervescencia, digamos, del conteo de votos y la definición, todos van a tener que entrar en una etapa de serenidad, de madurez, y ofrecerle al Perú las mejores alternativas que definitivamente en el plan de gobierno de Perú Libre no se ven. Entonces, si ellos realmente quieren competir en esta segunda vuelta, en el mes y medio que queda, van a tener que abrirse a opciones viables para el Perú y no persistir en aquellas que son inviables. Pero Castillo ha dicho que él no va a cambiar su plan, él no va a cambiar sus propuestas y menos va a cambiar su perfil. Y eso, al parecer, le está dando resultado frente a la población que en gran mayoría comienza a hablar del lápiz, el lápiz, el lápiz. No conozco si hay alguna métrica, si hay alguna encuesta ya de intención de voto en la segunda vuelta. Es completamente natural, Pedro, completamente natural que en un escenario de crisis, en un escenario en el cual la gente no tiene para comer, mueren todos los días más de 1.000 peruanos, todos los días. Todos los días tenemos problemas para abastecimiento de oxígeno, para conseguir una cama, todos los días se pierden empleos en el Perú o un peruano más ingresa a la pobreza extrema. Es natural que la gente en un momento como este, como usted bien dice, quiera un cambio y quieran un cambio radical porque sienten que ya no pueden más. La vida misma está en peligro, pero ahí también radica el peligro de optar por una opción inviable. No todos los cambios, por radicales que se necesite que sean, van a dar resultado o van a ser viables. Entonces, como le digo, tiene que haber un periodo de reflexión. Y todos los peruanos, pasado el primer momento de la primera vuelta, excepto los que han votado decididamente por Perú Libre o por Fuerza Popular en primera vuelta, tienen que meditar su voto. Y todos los peruanos tenemos que apostar a salir del hoyo, no a entrar mucho más a profundidad en una situación de desgracia. Pero así que también Perú Libre reflexionará, ¿no? Espero. Bueno, se espera esa reflexión, pero Pedro Castillo ha dicho que él no va a cambiar, no va a cambiar su propuesta. En el tema de Keiko Fujimori, para muchos Keiko representa el peligro de que se pueda perder en la lucha contra la corrupción, porque para gran parte del sector político Keiko es el emblema de la corrupción. Y aún así, Mario Vargas Llosa, quien abiertamente
se podría decir que detesta el fujimorismo, que nunca perdonó que haya perdido contra Alberto Fujimori en las elecciones de 90, llamó a la población a votar por Keiko Fujimori. Han pasado 31 años, ¿no? Sí. Entonces, 31 años en los cuales la gente cambia, la gente reflexiona y al final yo creo que el amor por el Perú de Mario Vargas Llosa va a tener que imponerse. Y de hecho se ha impuesto al razonadamente optar por algo que yo no comparto, porque yo te digo, soy completamente contraria a aceptar una opción como el mal menor. De ninguna manera yo aceptaría que se vote por el mal menor o Pero ¿qué es lo que dice Vargas Llosa? Que hay que votar por Keiko porque es el mal menor y porque de esa forma con Pedro Castillo, si no llega a la presidencia, se evita que haya un golpe militar o que pierdan derechos ciudadanos. Pero de todas formas, como que no quita de su mente Vargas Llosa del emblema de corrupción que significa Keiko. Claro, y acá, Pedro, yo quisiera también hacer un llamado a que, así como se pide que no se terruquee, que no se corruptee. O sea, yo creo que ni lo uno ni lo otro, no podemos caer en el estigma de achacarle al candidato, achacarle al partido una característica que definitivamente no le corresponde, ¿no? O que no debería corresponderle porque aparta el debate serio para poner estigmas, para poner, digamos, barreras que impiden que se pueda apreciar las propuestas de fondo. Así que yo creo que acá lo más importante es, primero, votar por el partido que ofrezca el mejor plan de gobierno, pero que este plan de gobierno tenga viabilidad, no que sean propuestas inconsistentes que a la hora de ser gobierno es imposible que se puedan aplicar. Y segundo, tan importante como el plan, es ver quiénes lo van a ejecutar. Creo que la mirada sobre los equipos, quiénes son las personas que finalmente acompañan a los candidatos, nos va a dar una idea de si ese plan de gobierno y esas ideas van a poder ser puestas en marcha de manera honesta y además eficiente, que creo que es lo que necesitamos ahora. Un Perú que no vuelva a caer en las garras de la corrupción, que no caiga en las garras del extremismo y que las crisis económica, política, social, de credibilidad institucional y sanitaria puedan ser solucionadas. Todavía no conocemos los equipos completos de ninguno de los dos candidatos. De hecho, de Keiko se conoce más equipo que de Pedro Castillo porque han sido más examinados, ¿no? Ya sabemos quién sería la plancha y los conocemos mucho más. Conocemos a Luis Galarreta, que sería el primer vicepresidente, y a la señora Juárez, que sería la segunda vicepresidenta. Recuerde que después de lo que nos ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski y su plancha, hay que mirar a los vices, ¿no? Porque una eventualidad... Porque entre los vices puede estar el futuro presidente o la futura presidenta. Pero, señora Bárbara, a ver, y hablando de los vices, usted me lleva al terreno de Martín Vizcarra, que ha sido el primer vicepresidente Kuczynski, que asumió la jefatura del Estado y que ahora acaba de ser inhabilitado políticamente por el caso vacuna gay, tras ponerse 2 vacunas a espaldas de la población que no eran experimentales, pero él dijo que sí. No era voluntario y él dijo que sí. Le desmintieron en su cara, la Cayetano dijo que él no es voluntario y él insistió diciendo que sí es voluntario. Inhabilitado políticamente durante 10 años. Pero yo le pregunto a usted como política, como abogada, ¿se vulneró el debido proceso contra Martín Vizcarra, que es como asevera su abogado, el doctor Fernando Ugaz? No, no. Y no porque él ha tenido el tiempo suficiente, el plazo suficiente para poder preparar su defensa. Ha tenido más de 10 días desde el momento en el cual le fue comunicado. Recuerde que esto lo iban a ver el sábado y lo postergaron hasta el viernes, ¿no? Entonces yo creo que ha tenido desde el viernes 16, así que ha tenido plazo suficiente para que el abogado pueda preparar su defensa y pueda además tomar las contingencias en los otros casos que él tenía. El acta del consejo directivo no es un requisito para poder preparar una defensa. En un consejo directivo lo único que se debate es cuánto tiempo va a tener cada bancada para poder debatir. O sea, era leguleada la del señor Ugaz con Martín Vizcarra para que dilaten esa sesión del Pleno. Yo creo que no tiene asidero legal.
preferiría evitar calificarlo de esa forma. Asidero legal en términos de vulneración al debido proceso no existe. No existe, no había. Es bien diplomática, por cierto. Pero, a ver, yendo al contexto de la comparación, hagamos un símil. Martín Vizcarra siempre calificó los procesos en su contra de un proceso express. Vacancia express, inhabilitación express. ¿Qué es lo que pasó en el tema de plazos cuando se dio la inhabilitación en el antejuicio con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Recordemos, el Congreso que usted justamente integró le inhabilitó por varios años a esos integrantes que habían caído en los audios de la vergüenza. Y yo recuerdo claramente que había un proceso express, si se quiere llamar así, porque ha sido todo completamente rápido, porque encima ya venía la conformación de la nueva Junta Nacional de Justicia. No podía pasar más tiempo. Había un tema de plazos prudenciales en esos procesos de antejuicio políticos. Hay etapas, hay días, hay meses que se tienen que tomar en la subcomisión, en la comisión permanente o en el pleno para que puedan tomar decisiones, como para que Martín Vizcarra diga que es la primera vez que hay un proceso de inhabilitación express. No, definitivamente está equivocado el señor Vizcarra, completamente equivocado. Y es que él siempre ha usado argumentos falaces, siempre, desgraciadamente, y hay que decirlo, porque probablemente con el tiempo nos olvidemos, el señor Vizcarra ha mentido siempre. Siempre, siempre. Él ha usado la mentira y el cinismo como una herramienta de comunicación permanente. Entonces él ha tergiversado todo. En el Congreso se han respetado los plazos en todos los casos, los que están establecidos en el reglamento. De hecho, él presionó muchísimo para que los casos de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura fuesen vistos con prioridad. Acá hay algo que hay que resaltar. En el Congreso, por costumbre, siempre se ven en orden de ingreso los casos. Es decir, los casos que ingresaron en el 2017 se ven antes que los del 2018 y antes que los del 2019, o los que ingresaron en abril se ven antes que los que ingresaron en junio. En el caso del ex fiscal de la Nación, o en el caso de los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hablo del ex fiscal Chávarri y de los ex miembros del CNM, el señor Vizcarra presionó muchísimo para que nos saltemos todos los procesos que estaban en espera y viésemos con prioridad eso, porque él tenía urgencia de sacar al Consejo Nacional de la Magistratura y urgencia de tomar la Fiscalía de la Nación. Por eso es que esos casos se vieron mucho antes que los que se tenían que haber visto. O sea, en, ¿no? En ese caso, Martín Vizcarra sí impulsó un proceso, un antejuicio express contra Chávarri, contra los 6 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, contra también César Inostroza. Que diría que ni siquiera fueron express en ese caso, sino que se saltó la costumbre de primero ver los que estaban mucho tiempo en espera. De hecho, siguen existiendo muchísimos expedientes en espera, pero el señor Vizcarra lo que ha tenido ahora es el producto de una mala práctica que debería corregirse. Los expedientes tienen que verse en el orden en el cual ingresan, ¿no? Pero fue él el que quebró esa ley en el Congreso y ha recibido, pues, finalmente el producto de una mala práctica que él impulsó. Pero quien a hierro mata, a hierro muere. Pero los plazos, yo siempre he hablado de que hay que actuar con justicia, hay que actuar con prudencia, porque uno siempre termina recibiendo, y esto es bíblico, uno no puede sembrar papas y cosechar camotes. Uno siembra papas y cosecha papas. La siembra es voluntaria, pero la cosecha, Pedro, es obligatoria. Entonces, de acuerdo a lo que uno siempre va a cosechar, y el señor Vizcarra se encargó de sembrar división, confrontación, atraso, mentiras. Miren lo que hizo, él disolvió inconstitucionalmente el Congreso con una interpretación totalmente inconstitucional con respecto a una figura que él inventó, la denegación fáctica de confianza. Y eso sí lo hizo de manera expresa, atropellando al Congreso, ingresando en un momento que no correspondía y apoyado por su Tribunal Constitucional. Quiso poner su Congreso para liberarse de un Congreso que fiscalizaba y lo que encontró fue un Congreso que no solamente lo bajó, sino que ahora le ha dado inhabilitación para cualquier función pública por 10 años. Bueno, a Vizcarra se le podría aplicar un montón de frases. Se fue Polana, salió trasquilado, quien a hierro mata, hierro muere, uno siembra lo que cosecha, siembra viento, cosecha tempestades y tantas otras frases más que podría aplicarse a Martín Vizcarra. Pero la gente votó por él.
Cerca de 180.000 votos recibió Martín Vizcarra. Finalmente, ¿qué reflexión le deja eso? ¿Qué mensaje le da eso? Puede ser el personaje calificado como el más corrupto de los últimos años, pero aún así la gente votó por él y fue el parlamentario o el candidato al parlamento más votado. Y me llama la atención que solo haya tenido 180.000 votos. Les soy honesta, yo esperaba que tuviera más. Yo Y también. esperaba que tuviera más porque para un personaje que lo ha manipulado todo, que en un momento tuvo cerca del 90% de aceptación de la población, a quien la gente le creía, quien era visto como el padre que todos quisiéramos tener, el gobernante que por fin se había enfrentado a las mafias, realmente son muy pocos los que ahora le creen frente a los que le creían, frente a los que apostaron todo y le creyeron todo. Estoy segura que con el tiempo y a medida que las pruebas terminen de mostrar la verdadera cara de Martín Vizcarra, esos 180.000 electores que ha conservado todavía ahora serán mucho menos y con el tiempo mucho menos, porque la verdad siempre sale a la luz. Así que creo que y discúlpenme, los televidentes, discúlpenme, usted también había dicho que prefiero no utilizar adjetivos, pero sin embargo, sí creo que Martín Vizcarra merece uno y es el de genocida. Creo que los más de 150.000 compatriotas que han perdido la vida, creo que el hecho de que 7 millones de peruanos hayan perdido su empleo es responsabilidad directa de alguien que lo único que buscó en el uso y en el ejercicio del poder fue protegerse de sus propios delitos a cualquier costo. Y creo que el tiempo y la historia van a encargarse de darle lo que se merece. Bien. Señora Rosa Bartra, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga buen domingo. Las gracias a usted. Muy buen domingo. Bien, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, antes de la pausa, solamente un dato en una comparación. Martín Vizcarra tuvo menos de 180.000 votos. Fue el congresista más votado. Pero en el Congreso complementario, el que tuvo más votos fue Daniel Urresti. Más de 500.000 de votos. Más de 550.000 votos de Daniel Urresti por Podemos. Incluso hasta Kenji Fujimori tuvo mucho más votos que Martín Vizcarra. Vamos a la pausa.